Salió el presidente Gustavo Petro en una locución a defender su reforma pensional anoche. Y como ya nos tiene acostumbrados, estuvo llena de manipulación, de engaños y de mentiras. Veamos algunas de ellas. De quienes cotizan, la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El presidente comienza diciéndonos que los que cotizan en fondos de pensiones no se van a pensionar. Eso no es cierto. Una parte importante, aunque no la mayoría, sí van a lograr pensión. Bueno, si los dejan. Sin embargo, lo que omite el presidente es decir que en Colpensiones tampoco la mayoría de trabajadores se van a pensionar. De hecho, si ustedes ven este gráfico, aquí nos dicen en la edad de pensión, a los 62 o 57 años las mujeres, ¿cuántas semanas tienen cotizadas en Colpensiones? Pues una persona en promedio, 278 los de salario mínimo, 546 si está entre 2 y 4, 734 entre 4 y 8 salarios mínimos. Eso significa que la mayoría de trabajadores que están en Colpensiones tampoco logran pensionarse. Y también omite el presidente, muy importante, que es más fácil pensionarse en las reglas de un fondo privado, porque hoy en día exigen 1.150 semanas para alcanzar la pensión que tienen la mayoría de trabajadores, que es la de salario mínimo, mientras que en Colpensiones exigen 3 años más o 1.300 semanas. Aquí el presidente trata de decirnos que es imposible pensionarse en un fondo privado y eso es absolutamente falso. Y además omite decir que en Colpensiones es más difícil pensionarse. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino o campesina, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia. Bueno, aquí el presidente se pone en modo manipulación. Nos da a entender que aquellos que estén en el pilar semicontributivo, que es aquel de las personas que cotizaron pero no alcanzan más de 1.000 semanas, que no alcanzan para pensionarse, pues nos da a entender que ellas ahora sí van a obtener pensión. Y eso es absolutamente falso. Primero recordemos este artículo de la Constitución, el 48. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y las rentas o las mensualidades que ofrece este pilar semicontributivo están muy por debajo de un salario mínimo. Omite también contarnos en esta historia tan bonita que nos cuenta Petro que estos no son subsidios ni un regalo. Esta es la devolución de los aportes de las personas que no alcanzan a pensionarse. Y omite también decir que se los van a entregar en una mensualidad en lugar de darles una devolución de saldos. En promedio, una persona, por ejemplo, de ingresos medios puede recibir hoy, si está en un fondo de pensiones privado, 143 millones de devolución de saldos. Por ninguna parte nos dice el presidente que es que nos está obligando a recibir una mensualidad en cambio de una devolución pues mucho más importante en un solo cheque. Y por último, no habla del monto, de cuánto va a ser esa renta o esa mensualidad del pilar semicontributivo. Si ustedes oyen el video, por ninguna parte habla del monto. Por supuesto que no lo va a decir, porque el monto es una vergüenza. Y lo vamos a ver en esta tabla, que no me la inventé yo, no la hice yo, sino, adivinen quién, la Dirección de Prospectiva y Estudios de Colpensiones. O sea, el gobierno de Gustavo Petro o una entidad controlada por el gobierno de Gustavo Petro. Y si ustedes se fijan, las rentas o las mensualidades que va a haber en este pilar semicontributivo que el presidente da a entender, manipulando, que son pensiones, pues van a ser o van a arrancar desde los 70.000 pesos para las mujeres y 90.000 pesos para los hombres. A eso, a 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 pesos, esos montos, esas mensualidades, es las que el presidente está dando a entender que son pensiones, pero no lo son. Y no lo digo yo, lo dice el Gustavo Petro de 2020. Fíjense lo que decía en 2020 cuando no era presidente. Decía, una renta mínima básica da lo mínimo para vivir, 800.000 pesos mensuales. Ingreso solidario es una limosna, 160.000 pesos mensuales.
Entonces, el Gustavo Petro de 2020 decía que una renta o un ingreso de 160.000 pesos eran una limosna. Diría uno, el Gustavo Petro de 2020 pensaría que 80.000 o 90.000 pesos son media limosna, pero no, ya no piensa eso, ahora dice que son una pensión, contradiciendo lo que dice la Constitución y el sentido común y la decencia, porque hablar de pensiones de 80.000 y 90.000 pesos es en toda regla una burla, y por eso pues no menciona los montos el presidente en este video tan emocional. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Y aquí comienza a hablar el presidente del cuarto pilar, y aquí omite avisar, anunciar lo más importante, y es que si se concreta su idea de que el umbral sea de 4 salarios mínimos, únicamente el 4% de los trabajadores podrá ahorrar en una cuenta individual. El 96% lo tendrán prohibido por su ley. Prohibido porque ganan menos de 4 salarios mínimos. El 96% de los trabajadores ganan menos de 4 salarios mínimos, lo que nos da una pista para entender que el tal sistema de pilares no existe y que estamos ante la creación de una mega pirámide pensional estatal más grande de la que nunca habíamos tenido. No lo dice el presidente, pues porque eso permite crear la ficción de que aquí va a haber un sistema de pilares inexistente en la práctica. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. Y acá se pone ya en modo abiertamente cínico y a decir una mentira abierta del señor presidente. Dice que su reforma pensional de, comillas, pilares va a garantizar pensión para todos y todas. No es cierto, señor presidente, pero no es cierto porque yo lo diga, es cierto porque lo dice incluso su propio gobierno. Fíjense en esta tabla que está en el texto de la reforma pensional, hecha con cálculos y con números de Colpensiones por el propio gobierno de Gustavo Petro, y nos dice que los pensionados en 2050 van a ser aproximadamente más o menos 6.200.000 personas. ¿Por qué? Porque solamente van a estar pensionados los que están aquí en esta columna de pensión anticipada y los que están en la columna de contributivo. Ni las rentas de 80 o 90.000 pesos son pensión, señor presidente, según la Constitución y según lo que usted mismo decía hace no mucho tiempo cuando calificaba a eso no como pensión, sino como limosnas. Pues las rentas o las mensualidades del semicontributivo de 100 o 120.000 pesos no son pensión, y estas personas, 3.600.000 personas, no van a estar pensionadas y no van a tener garantía de pensión para todos y todas, como dice usted, sino que van a tener unas rentas de limosna, como diría el Gustavo Petro de 2020. Por lo tanto, es falso que esas 3.600.000 personas adultas mayores vayan a estar con una pensión garantizada, como afirma usted su reforma va a producir. No es cierto, es manipulación, es burda mentira. Y lo mismo ocurre con las personas del pilar solidario. Pues si 160.000 pesos no era un ingreso digno, según usted, pues 230.000 uno creería que tampoco. Entonces vamos a tener en el 2050 3.300.000 personas en el pilar solidario, señor presidente, que tampoco van a estar pensionadas. ¿Cuántos va a haber de verdad pensionados en ese momento? De los 15 millones de adultos mayores que va a haber en Colombia, según el DANE, en 2050, solamente 6 millones, solamente el 40%. No, garantizar pensión a 6 millones de personas no es garantizar pensión para todos y todas. Y no lo digo yo, lo dicen las cuentas, ya con un sesgo optimista a favor del gobierno, evidente, pero incluso esas cuentas sesgadas informan que lo que usted está diciendo, señor presidente,
es mentira.